Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos oyentes de la Voz de María. Estamos aquí en un programa más, conociendo sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, sobre nuestra Madre del Cielo, que quiso tener predilección por sus hijos del Ecuador y aparecerse especialmente en estas tierras, dejándonos mensajes de regeneración y salvación para todas las almas. Esto es, sin lugar a duda, lo que más necesita nuestro país en relación a los difíciles tiempos que el mundo actual y nuestro país está viviendo, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para la Semana Santa, para esa semana cumbre de la cristiandad, donde se va a dar la pasión de nuestro Señor Jesucristo, donde va a morir por nosotros en la cruz y va a redimir el género humano. Esa Semana Santa que termina con el Domingo de Resurrección, que es la fiesta de la Pascua, donde celebramos a nuestro Señor resucitado. Decía San Pablo, vano sería nuestra fe si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Y una cosa extraordinaria, ¿no? Es la certeza de esa victoria que tenemos todos los católicos, que a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las dificultades y a pesar que todo parezca perdido, al final se dará la victoria del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, representado en ese punto ápice de la Semana Santa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él, y también, como nos lo promete Nuestra Señora del Buen Suceso, en sus sucesivas apariciones. Esa certeza de la victoria para todos sus hijos, para todos sus fieles devotos. Una cosa muy importante. Pues bien, el programa de día de hoy vamos a continuar con esas reflexiones que estábamos realizando a la luz de las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso sobre la Semana Santa, sobre la Cuaresma, sobre este tiempo que necesitamos para prepararnos, para ir poniendo nuestro espíritu listo para vivir santamente esa semana tan dedicada a Dios y tan necesaria para sus hijos, tan necesaria para nuestra verdadera conversión. Y una cosa importante, la Cuaresma, como todo el mundo dice, es tiempo de conversión. Y no solo conversión de los pecadores, que eso lo puede decir, no, yo ya estoy convertido, yo ya voy a misa, yo ya recibo los sacramentos, yo ya rezo el rosario, pues ¿qué más puedo hacer? Eso para que se conviertan los otros. Es el pensamiento que muchas veces se nos viene, ¿no? Pero la Semana Santa, si bien es la conversión de los pecadores para que vuelvan al seno de la Santa Madre Iglesia, para que se arrepientan y se unan nuevamente a Dios, también es una semana, es un tiempo, esta Cuaresma, de perfección. Un tiempo para unirse cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Si Él decía que el justo peca 7 veces al día, pues más nosotros, queridos oyentes, más nosotros, que necesitamos irnos perfeccionando y alcanzar ese fin último de nuestra vida, que es la santidad, por lo tanto, esa unión perfecta a nuestro Señor. Y en función de eso se van a ir haciendo una serie de reflexiones a la luz de estos mensajes que Nuestra Señora del Buen Suceso nos dejó de hace 400 años atrás, pero que tienen una actualidad asombrosa. Recordemos, Nuestra Señora, a pesar de haberse aparecido en el tiempo de la colonia a esta religiosa santa, la Madre Mariana de Jesús Torres, ella quiso depositarle a ella, dejarle estos mensajes especialmente para sus hijos del siglo XX y siglo XXI, porque ella veía que esta época es la época que iba a necesitar más la ayuda y el amparo de ella. Vemos lo que está pasando en nuestro país, vemos lo que está pasando en el mundo y vemos que Nuestra Señora no se equivocaba. Ahora más que nunca necesitamos a Nuestra Señora del Buen Suceso. Necesitamos sobre todo conocer sus revelaciones. Ellas decían, estas revelaciones serían la luz que conducirían por el camino correcto ante la total tiniebla del siglo XX y siglo XXI. Entonces, de tal manera iba a estar todo caótico, oscurecido, que esas revelaciones serían esa luz que iluminaría nuestro camino a ese puerto seguro, a ese fin último que es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, el día de hoy les traemos una revelación muy importante que se dio en 1628 y como vamos a ver, esas revelaciones proféticas que se va a dar una lucha entre ángeles y demonios, que se va a ver representado como una lucha que iba a venir especialmente en nuestra época, en una lucha entre el bien y el mal, representada por esa lucha angélica entre los demonios queriendo destruir al Ecuador y también a los santos ángeles interviniendo a favor de nuestras tierras. Una cosa muy bonita, una representación muy interesante que tiene aplicaciones interesantísimas para estos momentos. Y es muy importante es saber escuchar y ver en estas revelaciones que Nuestra Señora nos da esos anuncios proféticos para el día de hoy. Eso es muy importante, para que cada quien vaya siguiendo con atención
estas revelaciones. Y también vamos a ver el día de hoy, a más de esta visión profética, de esta lucha que se da entre ángeles y demonios, especialmente en nuestra época, en el Ecuador del siglo XXI, también se va a dar una visión importantísima, queridos oyentes, que es a detalle la revelación del niño Jesús de la cruz del Pichincha, de esa consagración espiritual de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a ver aspectos que ya hemos narrado en otros programas anteriormente, pero ahora vamos a ver a profundidad ciertos hechos maravillosos que se dieron en esta revelación tan importante, sobre esa consagración de nuestro país, esas gracias que tenemos como país a ser consagrados al Sagrado Corazón de Jesús. Una gracia importantísima. Entonces, vamos a ver esto y también al final vamos a abrir las llamadas para las personas que quisieran contar su testimonio, realizar preguntas, aportar también los devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso que lo puedan realizar. Y al final también estaremos abriendo para dar un pequeño regalo a todos los devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso, así que quédense hasta el final, va a haber una sorpresa para todos los devotos de Nuestra Señora, como lo hubo el programa anterior. Pues bien, entonces empezamos con esta revelación que es muy interesante, donde se van dando hechos históricos que vamos a ir narrando para llegar a esa lucha que dijimos. Esta fue una aparición en el año de 1628, y la Madre Mariana de Jesús Torres, que era abadesa en el monasterio de la Inmaculada Concepción de Quito, recordemos, la Virgen se apareció en el monasterio de la Limpia e Inmaculada Concepción de Quito, y ahí residió como religiosa de clausura la Madre Mariana de Jesús Torres, quien tiene actualmente el cuerpo incorrupto y fue a quien la Santísima Virgen eligió para ser depositaria de todos estos mensajes y revelaciones. Entonces, como prueba de su santidad que está su cuerpo incorrupto, que hoy en día ha sido venerado por muchos fieles, por cientos de miles de fieles que se acercan pues a la iglesia, piden permiso a las madres para poder rezar a los pies de la Madre Mariana. Ahora, ella se encontraba rezando en el año 1628, como de costumbre, a medianoche en el coro superior. Y en una de esas ocasiones vio a toda la colonia en agitación. Recordemos, tiempo colonial. Tiempo colonial. En el tiempo de la que nos remontemos, nos vemos los que han tenido la oportunidad de ir al centro histórico de Quito, pueden ver un poco de esa época colonial de nuestra patria, donde las iglesias, donde están ese centro histórico de Quito especialmente, que está lleno de monumentos a Nuestro Señor, de cruces, para representar especialmente ese espíritu católico. Entonces, pero la Madre Mariana en esta visión que tuvo a la medianoche, cuando rezaba en 1628, vio la colonia en agitación, fijó sus ojos en Dios, que le reveló que se trataba de esfuerzos por separar a la colonia de la metrópoli, transformándose en una república libre. Es decir, se estaban dando todos los movimientos, todas esas agitaciones para separar nuestras tierras de España. El motivo se debía a que las autoridades enviadas por el rey nuestro Señor para gobernar el país hacía tiempo se arrogaban muchas libertades y cometían abusos, oprimiendo a inocentes y causando por consiguiente grandes sufrimientos. Entonces vivió ahí la guerra de la independencia. Una cosa importante que rescatar, que si bien existían estos abusos que se dicen, que se daban también, es reconocer especialmente en esa obra colonizadora, como eran reconocidos los santos padres, esa obra civilizadora, mejor dicho, que realizó por medio de España y la Santa Iglesia Católica, que determinó que nuestro país sea auténticamente católico. Nos trajeron la fe y la civilización, una cosa importante, pero ahora se estaba queriendo separar, se iba a dar la guerra y la independencia. Entonces conoció que la colonia debería volverse independiente de España. Por eso vemos cómo se representa ya una especie de decadencia a partir de ese momento. Por eso la bella aurora que todas las mañanas resplandecía sobre esta tierra, espectáculo encantador que algunas personas para verlo se levantaban de madrugada para entretenerse con esta obra del Creador, perdería su brillo. Una cosa interesante, de tal manera Dios estaba contento con ese Ecuador verdaderamente católico, que eso se representaba hasta con fenómenos sobrenaturales. Era una especie de aurora bellísima que se daba en aquel tiempo. Era ese nacer propiamente del sol que era hermosísimo. Solo las personas que vivieron en aquel tiempo pudieron presenciarlo. No era la bella aurora y las personas madrugaban para poder verlo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, por así decirlo, estaba bendiciendo
con un nuevo amanecer, con un nuevo día a la colonia, con un nuevo día a este país de su predilección, este país católico, este país entregado a él. Cosa hermosísima. Dios se regocijaba de las cosas que se daban en este país por esa fe, por la construcción de las iglesias, porque todo giraba en torno de él, porque las costumbres se estaban arreglando, ya no era el tiempo de la barbarie que se estaba en el tiempo indígena. Canibalismo, sacrificios humanos se suprimieron gracias a los misioneros que sacrificaban su vida para poder lograrlo, para poder convertir a los aborígenes de estas tierras, que también son nuestros antepasados. Y a partir de esa unión de estas dos razas se dio el mestizaje y sucedió que las personas se fueron entregando completamente a Dios, que es el fin último, ¿no? Llegó la salvación en ese sentido espiritual y de regeneración moral y civilizadora a nuestros países. Entonces, de ahí la alegría de Dios representada en esta bella aurora. Pero que comenzando esas guerras de independencia y también lo que iba a suceder después de convertirse en una república libre, se podría decir, a partir de esto se daría apagar de esa aurora. No tanto porque seamos una república, sino porque a partir de aquello iba a venir un hecho de una decadencia total de la fe y de las buenas costumbres, causada por los malos gobernantes, por las incesantes revoluciones, que si estudiamos la historia del Ecuador se dieron. Entonces, no tanto fue por esa separación, se podría decir, sino porque las personas que vinieron después que se formó una república, a excepción de don Gabriel García Moreno, que cumple un papel fundamental, fueron y quisieron exterminar principalmente la fe. Quisieron sacar a Dios de la vida pública del país y quisieron convertir a este país auténticamente católico en un país laico, sin fe, sin moral, sin religión. Entonces, se perdería ese brillo de la bella aurora y ese favor cesaría, porque conforme le fue revelado, la colonia, al volverse la colonia república libre, no transcurrirían 200 años de independencia y ya sería pecadora e ingrata a los beneficios de su Dios. No transcurrían 200 años, y realmente no transcurrieron no 200 años, ni 30 años. Vamos a ver qué viene después para poder complementar lo que iba a mencionar. Bueno, transcurrirían 200 años de independencia y ya sería pecadora e ingrata a los beneficios de su Dios, a quien ultrajarían con crímenes secretos en el sacramento de su amor. Crecería en el número de Judas ingratos y maliciosos, que lo venderían al país por pocas monedas, instigados y poseídos por el espíritu diabólico. Vio el miserable y desgraciado destino de estas pobres almas por toda la eternidad. Conoció también los castigos secretos y públicos que sufriría en esos tiempos esta pobre patria, entonces con el nombre de Ecuador. Una cosa interesantísima, aquí es época colonial, ni siquiera nuestro país tenía este nombre de Ecuador. Y aquí lo dice, entonces con nombre del Ecuador. Nuestro país, ese nombre de nuestro país, viene de los labios purísimos de María Santísima. Ella da ese nombre a nuestro país. Miremos la predilección de Dios por nuestras tierras, queridos oyentes. La predilección de nuestra madre. Muy pocos países, yo no conozco otro, que haya revelaciones que digan, bueno, este país se va a llamar Ecuador. Estas tierras van a ser consagradas al Sagrado Corazón de Jesús, como diría después, pero dándolo como un hecho. Yo creo que pocas son las naciones que tienen ese favor, tienen esas gracias, por no decir solo el Ecuador. Si tienen algún país que tenga aquello, lo pueden mencionar al final para poder verlo también, pero hasta ahora, de lo que se puede saber, el Ecuador, a través de estas revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Claro, otros países tienen otros favores también, gracias inmensas, por ejemplo, en Fátima, Portugal, la gracia que se dio también, ¿no? No se compara entre gracias, en ese sentido, y entre bendiciones de Dios. No existe comparación, pero Dios quiere a cada uno de sus hijos y por lo tanto a cada uno de sus países de manera muy especial y única. Entonces, recordemos, castigos secretos y públicos que sufriría en estos tiempos esta pobre patria, entonces con el nombre de Ecuador. Nuestra Señora hablando de castigos. Le fue revelado a sí mismo la república tragada y enterrada debajo de los escombros de un terremoto. Y si no fuese por la bondad divina que suscitó en esa época almas heroicas y justas, por las diversas maneras secretas de ser víctimas y cesantes que aplacarán la justicia divina como otro Moisés. Una cosa interesantísima, queridos oyentes, porque aquí viene una cosa que es un llamado que realiza
que realiza Nuestra Señora. El Ecuador podría ser castigado de una forma terrible, que habla de un terremoto, de catástrofes naturales, si no fuera por la bondad divina y de almas heroicas y justas. Cosa hermosísima, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque es el llamado que nos hace Nuestra Señora del Buen Suceso. El llamado que nos hace a cada uno de nosotros a ser esas almas heroicas y justas. Esas almas que reparen los daños que se cometen, las ofensas, los pecados contra el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Para que aplaquen la justicia divina. Esa función reparadora, especialmente, queridos oyentes, es lo que estamos llamados a hacer en esta Cuaresma. Reparar, reparar, reparar. Por todas las ofensas. Rezar por los que no rezan, pedir por los que no piden y sobre todo a gritos pedirle a Dios, a Nuestra Señora, que salve al Ecuador, que se nos cansen las rodillas de tanto estar arrodillados y las manos de rezar, pues lo que más necesita nuestro país en estos momentos es aquello. Ahora, habría almas de estas, no dice que solo, pero también habría almas de estas, tanto en el mundo como en los conventos. Una cosa importantísima, Nuestra Señora dice, por lo menos dice, no, son los religiosos que tienen que rezar, sí, es verdad, eso es su función, pero también dice en el mundo y en los conventos. O sea, a cada uno en la posición que está, en función de de lo que cumple, de su vocación, está llamado a hacer esa reparación. En el mundo y en los conventos, y en los claustros, y también en este monasterio, dice, tan querido, donde vio muchas cosas que llenaron al principio de mucho pesar su corazón. El demonio, con apariencia de bien y valiéndose de increíbles miembros de la comunidad, introduciría sutilmente un relajamiento y se darían cuenta cuando el mal ya haya echado profundas raíces y el mal era irremediable a la vista humana. Esto se habla de propiamente el convento, ¿no? Del convento de la Inmaculada Concepción. Ahora, después de haber presenciado la terminación de la Guerra de la Independencia, porque ahora República Libre, con la colonia transformada en república, fue obsequiada con otras admirables visiones. En la primera, vio al Ecuador rodeado por sus 4 extremos por una nube negra, compuesta de innumerables demonios, los que con alaridos, gritos, risas diabólicas y horribles ademanes, procuraban apoderarse de la nueva república, para que fuese desde el principio gobernada y regida por ellos. Y allí se asentaría la maldad de los 7 pecados capitales y el odio a nuestro Señor y a su bendita Madre. Se acabarían todos los conventos y claustros e impedirían la existencia de toda institución piadosa. Ellos soplaban y toda la atmósfera se llenaba de humo espeso que oscurecía la luz preciosa de la fe en las almas, encendiendo la blasfemia y endureciendo los corazones. Para analizar esta visión, queridos oyentes, que es muy acertada para los tiempos actuales, es desde ese momento en que en el Ecuador se convertiría en República Libre, iba a comenzar a venir esta nube negra. O sea, ya desde aquel tiempo, ¿no? Que eran innumerables demonios, quienes querían extinguir en esta república principalmente 2 cosas. La fe en nuestro Señor Jesucristo, instaurar por lo tanto el odio a nuestro Señor y la devoción a Nuestra Señora. Esos eran los 2 pilares fundamentales que ellos querían derribar. En el fondo, la fe católica. Entonces, ¿cómo? Apagando esa luz preciosa de la fe en las almas y encendiendo que la blasfemia y endureciendo los corazones. Una cosa sorprendente, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque los demonios, para instaurar esos vicios de los 7 pecados capitales, por lo tanto esa corrupción moral, tenían que primero apagar la fe. Y esa era la guerra declarada que desde el primer instante comenzó en el Ecuador. Desde que el Ecuador se constituyó en 1830 como República Libre. Desde ese entonces comenzó esta guerra entre ángeles y demonios, se podría decir, y continúa hasta nuestra época. ¿Quiénes estarán ganando? Lo podemos discernir en nuestros corazones cada uno de nosotros. ¿Qué está pasando en el Ecuador hoy en día? En la segunda visión, el cielo se abrió de par en par sobre la República. Y una cosa muy bonita. Primero esa infestación demoníaca y después el cielo se abre de par en par sobre nuestra patria y una luz clara e irresistible se apoderó de todo el Ecuador. De cada convento y claustro
brotaba una nube de estrellas que subía hasta el cielo y se oyó la voz del príncipe San Miguel que decía: descended inmediatamente al fondo de los abismos, malditas y negras legiones, porque aquí Dios vive, Dios triunfa, Dios reina en todo tiempo, por medio de sus almas predilectas. Y cuando más triunfantes estuviesen, más próxima estará vuestra derrota. Ay de esta nueva república sin las comunidades religiosas, ella no subsistiría. Una cosa sorprendente, queridos oyentes, porque las palabras de San Miguel realmente son alentadoras y de una gracia especialísima. Aquí Dios vive, Dios triunfa y Dios reina. En el Ecuador, Dios vive, Dios triunfa y Dios reina. En todos los tiempos, incluso actualmente, por medio de sus almas predilectas, es decir, por medio de esos hijos de la Santísima Virgen, por medio de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por aquellos que quieren permanecer fieles a Dios en estos momentos de tanta angustia y necesidad. Entonces, y cuando más estuvieran triunfantes los malos y los demonios, haciendo que se asienten los vicios capitales, el odio a nuestro Señor y a su bendita Madre, más pronta estará su derrota. De idea después Nuestra Señora caerán por tierra desplomados por esa intervención directa del cielo y de María Santísima. Entonces, y continúa la visión, y por las cuatro extremidades de esta tierra se cruzaron en ese momento rayos, tormentas, relámpagos y espadas de fuego que caían a diestra y siniestra, parecían manejadas por manos muy versadas en la guerra, y derrotaban a las diabólicas legiones, las que al desaparecer lanzaban alaridos horribles como de alguien mortalmente herido, al mismo tiempo que amenazaban jamás dejar de promover cruel guerra contra esta pequeña porción de tierra, en la que será venerada y querida la mujer, su enemiga. Porque explicaban los demonios, si lograsen extinguir la devoción del pueblo hacia ella, la victoria sería de ellos. Y gritaban: vendrán tiempos en que tendremos muy buenos agentes, que con fuerza y violencia ganarán para nosotros un buen pedazo. Serán amparados por nosotros y les proporcionaremos placeres, comodidades, riquezas, y después los atormentaremos en el infierno, porque ingratos desconocerán los beneficios de su Creador. Una cosa interesantísima para resaltar de este trecho de las revelaciones que están siendo leídas actualmente para conocimiento del pueblo católico en general, de los devotos de Nuestra Señora del Buen Suceso, es dos cosas. El demonio lo que más quería atacar es esa devoción a la Santísima Virgen. Ya vamos a ver cuál es el papel fundamental de la devoción a Nuestra Señora, especialmente en estos tiempos y especialmente en estos puntos. Ya vamos a ver que es importantísimo. Ahora, el demonio quiere fulminar aquella devoción porque sabe que ella es la que le va a hacer la contra y ella es la que prometió salvar estas tierras. Entonces, y hay una cosa que dicen los santos, ¿no? El demonio, que es muy orgulloso, tiene más miedo de ser vencido por la Santísima Virgen que por el propio Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se dará esto? Porque Dios es todopoderoso y él, siendo orgulloso, el demonio, que lo aplaste o que lo derrote, un ser todopoderoso que es Dios, infinito, omnipotente, omnipresente, claro, es lógico que lo derrote él. Ahora, Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, él quiso que sea vencido el demonio, sea aplastado el demonio por medio de una criatura de él, que es la Santísima Virgen, por medio de un ser humano. Nuestra Señora es de naturaleza humana, y la naturaleza humana es inferior a la naturaleza angélica. Ahora, mismo siendo así, Nuestra Señora, por ser madre del Creador, madre de Dios, madre de nuestro Señor Jesucristo, fue ascendida arriba de todos los ángeles, por ser madre de nuestro Señor, y fue colocada encima de los ángeles para ser venerada por ellos. Entonces, no obstante, por eso el demonio tiene una furia terrible contra la Santísima Virgen, pues no va a ser el propio Dios, sino por mandatos de Dios es la Virgen que la aplastará a la cabeza, como está en el Génesis. Desde el inicio que Luzbel se reveló, fue declarado eso por Dios, que ella la aplastará a la cabeza y la serpiente armará ciliadas en contra del talón de ella, en contra del calcañar. Una cosa importante. Entonces Nuestra Señora es la que aplasta la cabeza del demonio, como está representada la Inmaculada,
como está representada varias apariciones marianas, incluso la Virgen de Quito, que está ahí, la Virgen del Apocalipsis, que está rigiendo la ciudad de Quito, representa ese triunfo de Nuestra Señora sobre el demonio. Y es por eso que los demonios tienen una furia terrible en contra de la Santísima Virgen. Y es por eso también nosotros que tenemos que tener una devoción aún más a ella, especialmente en esta época, por lo que ya vamos a decir más adelante. Ahora, expulsados los demonios, vio Madre Mariana de Jesús retornar la tierra a la calma. La atmósfera y el sol resplandecían con luminosidad más clara. Entonces, aquí sucede que se acaba esta guerra, como acabamos de ver, entre ángeles y demonios que se da. Los demonios quieren triunfar y casi triunfando, se podría decir, cuando intervienen los santos ángeles para derrotarlos por dirección de María Santísima. Ahora, en estas enseñanzas que nos da Nuestra Señora, nos pone un punto principal que es el causante, la causa principal de toda esta decadencia que vamos a vivir. Se hablaban de los 7 pecados capitales. Por lo tanto, vemos que en el punto central hay un problema de fe y de moral. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene fe, por lo general, no tiene moral. No tiene moral. No tiene principios y puedes llegar a hacer cualquier cosa. De la manera más deshumana posible. La persona que no tiene moral es capaz de cometer cualquier tipo de atrocidad. Atrocidades impensables. Tanto en materia moral como en cualquier otro tipo de materia. Siendo esta materia grave, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos que el punto principal, que es lo que estamos viviendo, es el apagarse de la luz preciosa de la fe en las almas y como diría más adelante la Santísima Virgen, la total corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás. Lo que es la causa, son los flagelos del Ecuador hoy en día. Por lo tanto, siendo un problema de fe y de moral, es un problema religioso, un problema de fe. Y siendo un problema religioso, en que está en el centro de todo esto, como diría el profesor Pío Correo de Oliveira, es la persona que quiere regenerarse moralmente, necesita de la fe, necesita de la religión verdadera, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que nos dice que ninguna persona, esto es doctrina de la Santa Iglesia Católica, se puede hallar practicando completamente los mandamientos, por lo tanto, completamente la moral que está contenida en los 10 mandamientos y en la enseñanza de la Santa Iglesia Católica. Ninguna persona puede realizar eso si no es por la ayuda de la gracia. La gracia de Dios es la que ayuda al ser humano a sustentarse. La ayuda a sustentarse para no caer en el pecado, para no caer en la corrupción moral. Sin la ayuda de la gracia no podemos. Un hombre puede practicar uno u otro mandamiento, pero todo es en su totalidad. Sin la ayuda de la gracia no puede realizarlo. ¿Por qué? Por el efecto del pecado original somos tendientes hacia el mal. Por lo tanto necesitamos de Dios para ayudarnos en esta lucha. Por nuestras propias fuerzas no podríamos realizarlo. Ahora, para estar en estado de gracia con la ayuda de Dios, necesitamos principalmente acudir a la confesión, necesitamos el perdón de Dios. Ahora, es doctrina de la Santa Iglesia Católica también que esas gracias vienen a los hombres ¿por medio de quién? Por medio de aquella que es llena de gracias. Lo hicimos en cada de María. Lo decía San Luis María de Monfort al explicar todo esto, ¿no? Él decía, ninguna gracia viene al mundo si no pasa por María Santísima. Porque él explicaba, la gracia más grande que tuvo la humanidad, ¿cuál fue? Que venga el Redentor del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió el género humano, pudo haber aparecido. No necesitaba de nadie para venir a la tierra. Podría haber aparecido en su edad perfecta, sin necesidad de ser un niño, sin necesidad de ser un infante y dejarse cuidar por la Santísima Virgen. No, él aparecer a sus 30 años y esos 3 años que él iba a realizar para convertir al mundo como lo hizo en su vida pública, los podría haber utilizado para aquello. Pero no, él quiso valerse de la Santísima Virgen, de ese instrumento perfecto, se podría decir, sin mancha, sin pecado original, para venir al mundo. Y esa es la mayor gracia que tuvo la humanidad. Él quiso permanecer 9 meses en el vientre purísimo de María y ser verdaderamente hijos de ella.
Nuestro Señor Jesucristo era carne de la carne de Nuestra Señora. La humanidad de nuestro Señor venía de la Santísima Virgen. La divinidad de Dios, del Espíritu Santo, y esa unión hipostática en el vientre de María Santísima. Una gracia que solo la vamos a comprender, un misterio de nuestra fe, cuando vayamos al cielo. Entonces, esa gracia especialísima vino por medio de María Santísima, esa llena de gracias. Y es así que cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando era niño, quiso dejarse cuidar por ella, dirigirse por ella, permanecer con ella 30 años de su vida, queridos oyentes. Y solo 3 años los dedicó para la conversión del mundo. Ahí podemos ver la grandeza de María Santísima. Y en los planes de la creación, por lo tanto, esas gracias vienen al mundo por María Santísima. Esa es la mediación universal de Nuestra Señora. Por eso le decimos, llena eres de gracias. Entonces, y esas gracias, María Santísima, es la que reparte la humanidad. Por lo tanto, para lograr una verdadera regeneración moral, para la cual necesitamos la ayuda de la gracia, necesitamos necesariamente, dice San Luis María de Montfort y varios santos, la ayuda de Nuestra Señora, la ayuda de María Santísima, pedirle a ella las gracias. Y ese es el papel fundamental que ella misma, por las múltiples apariciones marianas, quiso destacar especialmente en esta época de total decadencia. El papel de ella en estos momentos cruciales para la humanidad, en que el mundo se está decidiendo a favor de nuestro Señor Jesucristo o en contra de Él. El papel decisivo lo desenvuelve ella en esta época. Es de ahí que se quiso aparecer en varios países del mundo y dejarnos mensajes de regeneración y salvación. Está Nuestra Señora de Fátima, está Nuestra Señora de la Salette, Nuestra Señora de Akita. Apariciones marianas advirtiendo a la humanidad los pecados. Dios en el Antiguo Testamento lo anunciaba por medio de los profetas, lo anunciaba por medio de los reyes, para que el pueblo se convierta, el pueblo elegido. En el Nuevo Testamento, a partir de la muerte de nuestro Señor, lo hacía por medio de los apóstoles, por medio de los santos, pero en un momento determinado las personas no escucharon a los apóstoles, a los santos, la doctrina de la Santa Iglesia Católica, que está ahí presente, y Dios, en su último intento para salvar a la humanidad, envía a María Santísima. Y ese es el papel fundamental de la devoción a ella en estos momentos. Y como si no fuera poco, queridos oyentes, la gracia que ella da en sus revelaciones del buen suceso es una que ningún otro país del mundo puede tener, de ser el primer país en ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Una gracia de ser los hijos primogénitos del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cómo se da? En esta visión de esta guerra que se da, sigue desenvolviéndose, se sigue desarrollando, y Nuestra Señora del Buen Suceso se le aparece con su dulce niño en brazos en ese momento y le dice, recordemos, esto es una visión que tuvo la Madre Mariana, que le escribe cuando estaba rezando, toda esta guerra, todo lo que veía, y de repente, para complementar esa visión que tenía, de ese panorama catastrófico de nuestro país, y de sobre todo esa victoria que se iba a dar a través de los santos ángeles, y de Nuestra Señora, la Santísima Virgen se le aparece con el niño Jesús en sus brazos y le dice, pobre hija de mi corazón, con visión tan formidable desfallecen ya tus fuerzas naturales, y quisieses volver a la vida. Humanamente no lo conseguirías, pero aún es tiempo de dejar la tierra. 7 años más, en memoria de mis 7 dolores y alegrías, peregrinarás en la tierra, sufriendo y gozando en tu espíritu. Después tu amor te llamará a su casa y compañía en los cielos, donde tu larga vida no parecerá haber durado sino un día. Una cosa interesante, ¿no? En el cielo, nuestra larga vida no parecerá haber durado sino un día. Es de ahí para comprender la eternidad. Y tú te reirás de tus grandes sufrimientos de esta vida, los que se te figurarán como insignificantes, y sentirás entonces deseo de volver a vivir para sufrir y merecer el doble. Y mire que los sufrimientos de la Madre Mariana eran durísimos, durísimos. No obstante, nada de eso, viéndolo desde el punto de vista de ese gran premio que vamos a recibir yendo al cielo, va a parecer bastante para haber logrado llegar a tal lugar. O sea, de tal manera va a ser inmenso que decir, bueno, yo para estar aquí realmente tendría que haber sufrido más, tendría que haberme sacrificado más. Al ver esa misericordia de Dios, esa grandeza de Dios, es estar con Dios cara a cara.
Entonces, y prosiguió la reina de los cielos: levanta ahora la vista y mira hacia el cerro Pichincha, donde será crucificado este divino infante que traigo en mis brazos. Lo entrego a la cruz a fin de que él dé siempre buenos sucesos a esta república, la que será muy feliz cuando en toda su extensión me conozcan y me honren bajo esta advocación, pues será buen suceso para las almas, casas y familias, y esta invocación será prenda de salvación. Enseguida, Madre Mariana de Jesús vio a los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que tomaron al niño de los brazos de su Santísima Madre y lo condujeron al cerro del Pichincha, dejando allí con reverente acatamiento y desapareciendo después. El divino niño parecía tener la edad de 12 a 15 años, hermoso y lleno de divinidad, oculta en su santa humanidad. Él se posternó en tierra con los brazos en cruz y oró a su eterno Padre diciendo: Padre mío y Dios eterno, considerad benigno esta pequeña porción de tierra que hoy me dais, para que reine en ella como Señor absoluto mi amoroso y tierno corazón, y el de mi Madre Santísima, criatura tan pura y tan bella cual no hay otra. En este lugar se dará la libertad a la República Nueva, y mi corazón infantil se ensancha de infinita ternura al mirar cuántos héroes perderán la vida temporal. Benditos sean 1000 veces por sus heroicos sacrificios, serán sus almas recibidas en el cielo para que gocen el premio de sus esfuerzos. Es por esto que quiero orar en este monte como oré en Getsemaní, pidiendo para mí todas las almas que poblaren estas tierras, librándolas de la ira diabólica que tanto las amenaza. Yo quiero salvar a todos. Una cosa hermosísima, queridos oyentes. Imaginémonos ese mismo hecho de nuestro Señor Jesucristo, la oración en el huerto de los olivos, en Getsemaní, cuando pidió la salvación por medio de su sufrimiento de cruz, como se dio en aquel tiempo nuestro Señor, de haber pedido la salvación. Él quería derramar su sangre para la salvación de todo el mundo, y eso se lo pidió a Dios, para la salvación de todas las almas. Ese mismo hecho extraordinario se dio aquí en nuestro país, representado en el monte Pichincha, que hizo doble veces de ser Getsemaní y a su vez el monte Calvario, como vamos a ver. Es una cosa especialísima. Entonces ahí dice: sobre todo, mira mi casa y monasterio, propiedad de mi Madre Inmaculada, fundada por vuestra santísima voluntad en el propio corazón de la ciudad, para desagravio de tantos crímenes que se cometen en todos los tiempos. Allí tenemos y en todos los siglos tendremos almas crucificadas y justas que me imitarán y a mi Madre sin mancha. Ellas sostendrán el brazo encolorizado de vuestra justicia divina para impedir grandes males físicos y morales en su patria querida. Entonces, vieron una cosa, de esa misión de estas almas predilectas, de ser pararrayo de la justicia divina. Entonces, todo esto lo va diciendo el divino infante, el niño Jesús, cuando estaba ahí en las faldas del monte Pichincha, que cuando fue conducido por los tres arcángeles, no sé si es un hecho que me olvidé de narrar, fue tomando la edad de un joven de entre 14 y 15 años. Entonces, y una gracia especial, porque esta devoción a la juventud de nuestro Señor Jesucristo es casi única también en nuestro país. Entonces, y en ese momento Él realiza esa consagración, vemos, espiritual de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y quiere salvar a todos los ecuatorianos. Y Él les da esas gracias hoy en día y perduran todavía en el Ecuador. Perduran gracias a esta consagración que realiza el propio niño Jesús. ¿Qué país tiene esa gracia? Es por eso que se puede decir, aquí Dios triunfa, Dios vive, Dios reina. Por eso se puede decir aquello. A pesar de todas las ingratitudes, a pesar de todos los pecados que se cometen hoy en día y se seguirán cometiendo. Todo el cerro después se envió envuelto en una luz celestial. El niño Jesús, levantándose de la tierra, encontró delante de sí una cruz de madera lisa y achatada, no redonda, con la inscripción de INRI. Recordemos, INRI en latín que es Jesus, que significa Jesus Nazareno Rex Judeorum, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, en lo alto. Del brazo izquierdo pendía una corona de gruesas espinas y del brazo derecho una estola blanca. De inmediato
aparecieron los tres arcángeles. San Miguel traía reverente, muy devoto, una blanca hostia. San Gabriel una larga túnica blanca salpicada de estrellas. San Rafael un manto de un color rosado muy precioso, nunca visto en la tierra. El niño Jesús, lleno de contentos, se vistió con la túnica blanca que tomó de las manos del príncipe San Miguel, sobre la cual el arcángel ajustó la estola que estaba en el brazo derecho de la cruz, según el uso de los diáconos. Por encima de la túnica, el niño Jesús puso el precioso manto, tomándolo de las manos del arcángel San Rafael. Así vestido se aproximó a la cruz, fijándose a ella con amor, y por las rosadas mejillas corrieron gruesas lágrimas, que fueron recogidas luego por los arcángeles San Miguel y San Rafael, que las esparcieron por toda la nueva nación. Esa nación enjugada por las lágrimas preciosísimas de nuestro Señor Jesucristo. Tomando con amor la corona de puntiagudas espinas del brazo izquierdo de la cruz, la colocaron en su santísima cabeza. Se apegó a la cruz y extendió sus manos, quedando crucificado, sin aparecer los clavos. Ordenó enseguida al arcángel San Gabriel que pusiese la hostia por detrás de la nuca a media altura de su divina cabeza. Hecho esto, aparecieron sobre el blanco de la hostia tres rayos de luz que brillaban, lo que confería un extraordinario realce, porque la aureola era de oro pulido y labrado con verdes y finísimas esmeraldas. En el rayo vertical estaba inscrita la palabra amor, en el rayo derecho Ecuador y en el izquierdo España. El niño Jesús tomó un semblante majestuoso y un tanto triste, como reflejando el dolor que intensamente sufría sus tiernos y divinos miembros, mas al mismo tiempo se mostraba complicado en sufrir porque amaba tanto. De su corona de punzantes espinos salían gruesas gotas de sangre que corrían por su frente. De sus manos las heridas de los clavos que también vertían sangre, al igual que de sus pies, que pisaban el suelo de aquel cerro. Con todo, no aparecían clavos ni en las manos ni en los pies. Su mirada desde la cruz abarcaba toda la nueva patria. Su cabeza no se movía y permanecía un poco inclinada a la derecha, y sollozando repetía las siguientes palabras: no puedo hacer más por ti para demostrarte mi amor. Almas ingratas, no me paguéis con desprecio, sacrilegios y blasfemias, tanto amor y delicadezas de mi corazón. Por lo menos vosotras, mis muy amadas y escogidas esposas, sed mi consuelo en mis soledades eucarísticas, velad en mi compañía, lejos de vosotras el sueño de la indiferencia con relación a Dios que tanto os ama. Y eso no solo, queridos oyentes, para las religiosas, es para todos nosotros. Ser el consuelo en las soledades eucarísticas de nuestro Señor. Recibirlo diariamente. Por eso en esta aparición del joven, de este niño Jesús de la cruz del Pichincha, se ve la Sagrada Eucaristía detrás de su cabeza, para representar ese bien inefable, ese bien inmenso que es la Sagrada Eucaristía. Le dice: sed continuamente, un llamado para todos nosotros, los héroes de vuestra patria, en medio de las amarguras y funestos tiempos que la sobrevendrán. Vuestra humilde, secreta y silenciosa oración, juntamente con vuestra penitencia voluntaria, la salvará de la destrucción, a donde la conducen sus hijos ingratos, pues esto, humillando y despreciando a los buenos, exaltarán y alabarán a los malos advenedísimos satélites de Satanás. En torno a la cruz había un conjunto de arbustos de espinos con graciosas flores. El niño Jesús estaba crucificado delante del gran Pichincha. Una gracia especial, queridos oyentes. ¿Por qué? Porque a partir de este sacrificio que hizo el divino niño Jesús de la cruz del Pichincha, que era ese niño con que la Santísima Virgen se aparecía, que tomó la edad de un joven de entre 14 y 15 años, que se crucificó en el monte Pichincha, se dio ese hecho espectacular de esa consagración espiritual de estas tierras al Sagrado Corazón de Jesús, que costaron sufrimientos, dolores, lágrimas de nuestro Señor Jesucristo, que ya siendo joven se sacrifica por el Ecuador. Imaginémonos, queridos oyentes, otra gracia especialísima, una gracia espectacular, gracia conseguida por Nuestra Señora del Buen Suceso, por nuestra Madre del Cielo,
que entregó a su Hijo, igual que lo entregó en la cruz, para en el tiempo de nuestro Señor, para la redención del género humano, y ahora por medio de su advocación del buen suceso, para la salvación y regeneración del Ecuador. Es por lo tanto, queridos oyentes, que a Nuestra Señora del Buen Suceso, al divino infante, al niño Jesús de la Cruz del Pichincha, bien se los pueden considerar aquellos quienes regenerarán moralmente nuestro país. Son las dos devociones principales a las cuales debemos de pedir, queridos oyentes, la regeneración moral de nuestra vida y de todos los ecuatorianos, de todos sus hijos del Ecuador. Tenemos esa devoción especial a Nuestra Señora del Buen Suceso. Tenemos esta gracia especialísima, queridos oyentes. Sepamos valorarla. Consolemos a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo especialmente dedicado para eso. Recordamos los 40 días que nuestro Señor Jesucristo hizo penitencia en el desierto para prepararse para sus 3 años de vida pública. Este es el momento del año para prepararnos en penitencia y en oración, en sacrificios, a cambiar nuestra vida y entregársela enteramente a nuestro Señor Jesucristo, que lo quiere todo. Porque Él en el momento de nuestra muerte nos lo dará todo. Nos dará ese cielo, nos dará el cielo sin fin, nos dará esa gracia especial de estar con Él. O por lo contrario, si, como acabamos de ver, traicionamos a Dios, cual otro Judas, en nuestra vida diaria, por medio de nuestros pecados, nos ganaremos la condenación eterna, que es el infierno. Aquí se habla clarito, nos promete el cielo. Y si no volvemos a Dios verdaderamente, si no nos convertimos, tenemos por otro lado el infierno que existe, queridos oyentes. La misericordia de Dios se expresa por estas gracias especiales, por el conocimiento de todas estas cosas, para nosotros caer en nosotros mismos y decir, bueno, Dios me da tanto, ¿yo qué le doy a Dios? ¿Yo qué le estoy dando a María Santísima? ¿Qué le estoy ofreciendo? ¿Cómo le estoy ofendiendo? Recordar, queridos oyentes, ¿cuándo fue la última vez que me fui a confesar? ¿Cuándo fue la última vez que comulgué? ¿Cuándo fue la última vez que recé el Santo Rosario? Entonces, pensar en todas estas cosas, queridos oyentes, ¿cuánto del tiempo de nuestro día lo ofrecemos a Dios? ¿Y cuánto otro tiempo lo perdemos? En cosas vanas, en programas inmorales, perdiendo nuestra alma. Entonces, es considerar todo esto, queridos oyentes, para ver que si estamos en esta decadencia tan grande, y seguimos, no, estamos en una decadencia, estamos en momentos terribles, y seguimos viviendo como si nada de esto sucediese. Es decir, sí nos duele, nos preocupamos, pero esa preocupación no nos lleva a cambiar de vida. No nos lleva a volver a Dios, que es la solución para todos estos problemas. No nos ayuda a volver a la Santísima Virgen, que es nuestra Madre, que nos dará esa gracia, que conseguirá la verdadera regeneración de nuestro país. De nada nos sirve. Eso es lo que quiere Dios hoy en día para nuestras almas. Que nos dé esa gracia, Nuestra Señora del Buen Suceso especialmente, en esta cuaresma, para alcanzar esa gracia verdaderamente de nuestra verdadera conversión y entregarnos totalmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros.